Hoy día vamos a comenzar una pequeña serie ya corta de sermones de un profeta que estoy seguro que más de alguno no lo ha leído. Es más, de un profeta que estoy más que seguro que la mayoría no se han acercado a leerlo en algún momento, porque es un profeta pequeño, escondido en las grandes dimensiones de las Escrituras. Me refiero al profeta Abdías, ¿ya? Así que desde ya le invito a abrir su Biblia en el profeta Abdías, si lo encuentra, ¿ya? Porque es un poco complejo encontrarlo, porque es chiquitito el libro, pero vamos a tener 3 sermones sobre este profeta. Y la serie tiene por título El reino es del Señor. Amén. El reino es del Señor. Y el sermón lleva por título El orgullo precede a la ruina. ¿Ya? Abdías capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, en versículos del 1 al 9. Permítame buscarlo a mí también. Abdías capítulo 1, versículos 1 al 9. Está después del profeta Amós, por si acaso, que es más grande ese profeta. ¿Ya? Abdías capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti y robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Amén y amén. Como ya lo he dicho, el sermón tiene por título El orgullo precede a la ruina. Hermanos amados, en 1912, el famoso transatlántico RMS Titanic fue presentado como el barco insumergible. Fue presentado como el barco más glorioso de la época. Tenía la tecnología naval más avanzada para su época y compartimientos, ¿verdad?, estancos y un diseño que según sus ingenieros podía resistir cualquier tipo de accidente. Un oficial es famoso también que un oficial incluso dijo antes de zarpar, ni Dios mismo podría hundir este barco. Es famosa esa frase. Sin embargo, como todos conocemos a la historia, ¿verdad?, que han hecho hasta grandes films cinematográficos, sabemos que en su primer viaje, una colisión con un iceberg en el Atlántico Norte lo hundió en menos de 3 horas. 3 horas fue lo que se necesitó para que ese tremendo barco se hundiese. ¿Ya? Más de 1.500 personas murieron. Lo que parecía inquebrantable, ¿verdad?, se hundió. Y el mundo entero aprendió que ninguna obra humana es invencible. Ninguna obra humana es invencible. Hermanos, hoy día tenemos a hombres como Elon Musk, por ejemplo, ¿verdad?, creando una tecnología que parece no tener límites, ¿verdad? Pero recordemos una cosa, hermanos amados, ninguna obra humana es invencible o es superior al poder de Dios. Así es el orgullo. Nos convence de que estamos a salvo, de que estamos seguros, hasta que la realidad y en última instancia Dios, el cual es la realidad última, nos demuestra todo lo contrario. Hay una frase que dice lo siguiente: la caída del hombre comienza cuando cree que nunca va a caer.
La caída la caída del hombre comienza cuando cree que nunca va a caer. Esa, hermano amado, hermana amada, es una mentalidad sumamente peligrosa cuando nos sentimos demasiado seguros, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo dice, el que se sienta seguro, mire de que esté firme, mire de que no caiga, mejor dicho, ¿verdad? Mire de que no caiga. Porque nos lleva a construir nuestra seguridad sobre algo que tarde o temprano se va a derrumbar. Algo que tarde o temprano se va a derrumbar. Eso mismo le pasó a Edom. Edom era un pueblo que vivía en lo alto de las montañas rocosas, ¿verdad? En el Medio Oriente, en el cercano Oriente, en ciudades que eran excavadas en acantilados, ¿ya? Con pasos angostos, con fortificaciones naturales que parecían imposibles de conquistar, imposibles de penetrar, ¿ya? Pensaban que nadie podía derribarlos, pero se olvidaron de algo importante. El Dios del cielo no necesita escaleras para llegar a las alturas del hombre. El Dios del cielo no necesita escaleras. Veamos un poco el contexto histórico y geográfico del libro de Abdías para sumergirnos en lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Abdías, de quien poco sabemos, profetizó probablemente después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C., cuando el imperio babilonio, justamente con Nabucodonosor, conquistó Judá, destruyó el templo construido por Salomón y la mayoría de los judíos fueron llevados exiliados hasta Babilonia. En ese contexto histórico es que el profeta Abdías profetiza contra Edom. En ese contexto es que el profeta profetiza contra el pueblo de Edom. Pero ¿quiénes eran los edomitas? ¿Quiénes eran el pueblo de Edom? Las mismas escrituras nos enseñan que este pueblo era pariente, ¿verdad?, de los israelitas. Era un descendiente de Esaú. Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel, ¿verdad? Entonces eran parientes de los israelitas. Génesis capítulo 25, capítulo 27 nos dice que Esaú era hermano gemelo de Jacob. Y aunque estuvieron emparentados, hubo siempre una historia de rivalidad y de resentimiento entre Edom e Israel. Y que se prolongó por los siglos, ¿verdad?, a medida que iba pasando el tiempo. Pasajes como Números capítulo 20, 2 Samuel capítulo 8, ¿verdad?, nos va detallando cómo ese pueblo de Edom, junto con el pueblo de Israel, siempre tuvieron una animadversión. Ahora bien, Edom se encontraba en una zona muy cercana al Mar Muerto, ¿verdad?, una región montañosa con cañones grandes. Hermanos, no sé si ustedes han conocido una de las maravillas del mundo, que es la ciudad de Petra. No sé si han leído, escuchar o hablar de ella o han visto imágenes. Si no me equivoco, por ahí había una imagen. La ciudad de Petra es una de esas ciudades que todavía queda como vestigio de aquel pueblo edomita, ¿ya? Era una ciudad imponente, hecha de pura roca, de pura piedra, ¿verdad? Y escondidos y refugiados entre los túneles y las calles, ¿verdad?, angostas. Ahí vivía principalmente este pueblo. Ahora bien, cuando Babilonia invade Jerusalén, Edom no solamente no ayudó a Judá, que era su hermano, su pariente, ¿verdad? No solamente no ayudó, sino que colaboró con el saqueo y capturó a los que huían. Por eso el Salmo capítulo 137, versículo 7 dice lo siguiente. Deme un segundito, por favor. Salmo capítulo 137, versículo 7, para darle un poquito más de contexto. 137, 7 dice: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. O sea, eran pésimos vecinos, eran pésimos compañeros, ¿verdad? Eran vecinos que además de estar emparentados deseaban el mal del pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso esto fue una violación directa al vínculo fraternal y una afrenta directo al Dios, ¿verdad? Una afrenta directa a Dios, porque afrentaba directamente al pacto de Dios con su pueblo. Es por ello que Abdías anuncia el juicio inminente sobre Edom, porque era una nación orgullosa y violenta. Y por lo tanto, lo que va a proclamar Edom es el día de Jehová, que traerá restauración para su pueblo y juicio para todas las naciones. Lo que vamos a ver en estos versículos es una radiografía espiritual de un pueblo que creyó que podía vivir seguro sin Dios. De un pueblo que creyó que estaba seguro sin el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, ¿verdad? Hermanos, por lo tanto, vayamos al primer punto, el orgullo que engaña. Hablemos un poco sobre la falsa seguridad de Edom.
El versículo 3 dice algo interesante, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Fíjese la postura que toma este pueblo. Edom habitaba en las montañas, ya lo hemos dicho, con pasos estrechos y alturas naturales que servían como una verdadera fortaleza, ¿verdad? Una verdadera fortaleza. Esto le daba una sensación de invulnerabilidad. ¿Quién podía acercarse a esas alturas? Hermanos, ellos tenían un gran orgullo militar, puesto que su posición estratégica les permitía controlar rutas comerciales, resistir ataques fácilmente, pero en realidad no se trataba solamente de la confianza en los muros o sus montañas, sino lo que pasaba realmente con ellos es que tenían un corazón convencido de que eran intocables, de que eran inquebrantables. Pero Dios no solamente ve lo que está a la vista, ¿verdad? Él no solamente ve lo que se puede ver externamente. Dice la palabra que Él escudriña lo profundo del corazón. Eso lo dice Jeremías, lo dice también 1 Samuel. Hermanos, el Señor escudriña el corazón. ¿Usted cree que el Señor no escudriña el corazón de un pueblo, una nación como Chile, por ejemplo? Que nos saca una radiografía clara de cuál es de lo errado del corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, la falsa seguridad de Edom estaba escondida bajo la apariencia del éxito y la fuerza, pero para Dios era visible como una herida abierta. Lo que ellos trataban de esconder era completamente visible para el Señor. Él conocía la raíz del problema. ¿Cuál es? Una soberbia que había desplazado la dependencia de Él. Una soberbia cuando de repente nos pasa, hermanos amados, cuando las cosas van yendo bien, ¿verdad? A veces estamos prosperando económicamente, tenemos tranquilidad en la familia, tenemos paz, ¿verdad? Está yendo todo bien, parece que estamos sumamente seguros en nuestras condiciones, seguros en nuestros propios términos, y nos olvidamos del Señor. El hombre tiene la tendencia a olvidarse del Señor, una soberbia que desplaza la dependencia de Dios. Amados hermanos, el orgullo se disfraza de muchas formas el día de hoy. Confiamos, por ejemplo, en nuestra buena salud. Es que yo ejercito todos los días, me corro tantos kilómetros, ¿verdad? Tengo una excelente salud y nos jactamos de la buena salud. O de mi buena economía, de lo ordenado que soy con mis finanzas, de las capacidades, de los contactos que tengo. No es que yo tengo mucha experiencia, o inclusive podemos jactarnos, ¿verdad? O nuestro orgullo se puede disfrazar inclusive de religiosidad. Pensar que porque soy muy cumplidor en la iglesia, que congrego mucho, ¿verdad? Que me conozco bien las doctrinas reformadas, que, ¿verdad? Me conozco excelente toda esa vanagloria intelectual. Pensamos que esas cosas no son banales, ¿verdad? Cuando en realidad es una forma más de disfrazar el orgullo. Porque el peligro no está solamente en tener seguridad, hermanos, sino en que esa seguridad no esté puesta en Dios. El problema no es tener seguridad. El problema es que nuestra seguridad, cuando no está puesta en Dios, es un verdadero peligro. Una pregunta de reflexión que es atingente sería: ¿dónde está puesta tu seguridad? Porque si no está puesta en Dios, querido hermano, querida hermana, es muy probable que haya soberbia en tu corazón. ¿En qué confías? ¿En qué cosa confías? Pero Dios ve cuando nuestra confianza real ya no está en Él. El Señor conoce cuando nuestra confianza ya no está en Él, aunque nuestras palabras digan lo contrario. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada o que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, no podemos disfrazar, ¿verdad?, de una religiosidad externa, ¿verdad?, nuestra falta de seguridad en Dios, nuestra falta de fe en Dios. Porque a pesar de que el pastor, el liderazgo, los hermanos puedan ver algo muy, muy lindo externamente, Dios ve mucho más allá de lo que el hombre no puede ver. Hermanos amados, el Señor sí conoce nuestros corazones. Y muchas veces las personas dicen: solo Dios puede juzgarme, como si fuese algo liviano, cuando en realidad es el mayor tormento que alguien pudiese tener. Si solamente Dios puede juzgarte, entonces deberíamos estar atemorizados, ¿verdad? Reverentes frente a la posibilidad de que Dios nos juzgue. De modo que si Dios pudo discernir el corazón de Edom,
de sacar la radiografía de que era un pueblo absolutamente soberbio, ensoberbecido, también puede ver las fortalezas invisibles que tú y yo hemos levantado en nuestras vidas y que creemos que nos hacen intocables, ¿verdad? Y que creemos que no nos puede pasar nada malo porque nosotros hacemos las cosas bien. Hermanos, pero hay una realidad que se manifiesta ante Dios. En el versículo 4, Dios responde así a Edom y le dice: si te remontaras como el águila. Hermanos, el águila es una de las aves que vuelan más alto. Es más, las águilas vuelan muchas veces por encima de las tormentas. Ya cuando hay una tormenta, las águilas superan la tormenta fácilmente y vuelan por encima. Y el Señor le dice: si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, ¿verdad? De allí te derribaré, dice Jehová. De allí te derribaré, dice el Señor. Visualice bien la imagen. El profeta nos está dando una imagen, una ilustración maravillosa de lo que es respecto de la soberanía divina. Aunque un hombre se eleve como un águila, Dios lo alcanza. No se le arranca a Dios. La caída será inevitable porque Dios resiste al soberbio, dice Santiago 4:6, y da gracia a los humildes. Lo que para Edom era su punto más fuerte, ¿cuál es? Su altura, porque ellos moraban en la montaña, se convertiría en el escenario de su caída. Para Dios las barreras naturales no eran un obstáculo. Hermanos amados, la historia está llena de ejemplos de grandes imperios y reinos que se sentían invencibles e independientes de Dios, pero que sucumbieron ante su soberanía. Por ejemplo, leímos ahí en Daniel que Babilonia bajo Nabucodonosor vio caer, ¿verdad? Vio caer su reino por un momento y con el tiempo vio caer sus murallas en una sola noche, según Daniel capítulo 5. El imperio de Asiria, ¿verdad? Que se jactaba de su fuerza, pero fue derribada como un árbol talado, dice Isaías capítulo 10. O hablemos de Roma, el imperio romano. ¿Ha habido acaso un imperio más grande que ese? Es un imperio que conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? Que tenía bajo sus pies, ¿verdad? Todas las provincias conocidas en ese tiempo. Hermanos amados, Roma que dominó el mundo, pero no pudo resistir el juicio divino, ¿verdad? No pudo resistir, increíble. O la ciudad de Tiro, que tenía una arrogancia marítima que terminó en ruinas, según lo anunció el profeta Ezequiel. No obstante, hermanos amados, en absoluto contraste, las Sagradas Escrituras nos dicen que en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, nos muestran al Hijo de Dios, que no se aferró a su gloria, sino que se humilló hasta lo sumo y por eso fue exaltado. Porque el Señor Jesús dijo, hermanos amados, los que se engrandecen serán humillados y los que se humillan serán engrandecidos. Por eso, hermanos amados, Edom se quiso elevar, pero fue destruido. Quiso subirse hasta la cima del mundo, pero fue derribado. En contraste, Cristo se humilló y fue exaltado. Todo lo contrario. Se da cuenta, hermanos amados, que el orgullo nos aleja de Dios y la humildad nos acerca a Él. Realmente, hermanos amados, yo creo, sinceramente lo digo, mi teología, la teología que yo aplico a mi vida constantemente es esta. Estoy seguro, hermanos amados, que más allá de un literalismo absoluto, un legalismo absoluto y conformarse absolutamente de manera implacable a las normas de las Escrituras, no son tan importantes. No estoy diciendo que no sean importantes, no me malentienda. No son tan importantes como realmente tener un corazón humilde delante de Dios. Porque el Señor se acuerda que somos polvo. Porque el Señor sabe que nosotros caemos, sabe que nosotros pecamos. Pero el problema del ser humano es su soberbia, que es incapaz de acercarse a Dios con humildad y depender de Él con humildad. Por lo tanto, hermano amado, Edom se quiso elevar y fue derribado. Examina tu corazón, pregúntate, ¿en qué área actúo como si no necesitara de Dios? ¿En qué área me tengo reservada para mí mismo sin consultar a Dios? Puede ser un área laboral, un área económica, un área emocional, ¿verdad? Un área sentimental. ¿Qué área te has reservado? Y dices, Dios, no te metas ahí. Tú no te metas ahí, Señor. Pregúntate. Porque, hermanos amados, sin duda, la soberbia queda al descubierto cuando nos reservamos para nosotros derechos que no tenemos. Somos siervos del Señor. Él es nuestro Señor. Pero dice en la segunda parte de este pasaje que el juicio para Edom o el juicio para los soberbios es inevitable.
El juicio para los soberbios es inevitable. Hay un desastre total, inesperado, a punto de ocurrir. De hecho, el profeta usa dos imágenes potentes, ¿verdad? Una de ladrones y vendimiadores en el versículo 5 y 6 de Abdías. Dice lo siguiente, escuche bien. Si vinieran a ti de noche, ladrones, ¿verdad?, a robarles de noche, o robadores de noche, dice, ¿no hurtarían lo que les bastara? O sea, hurtarían lo que pudieran tomar e irse. Y dice a continuación, y si entraran a ti vendimiadores, gente que va a sacar uvas, en otras palabras, ¿no dejarían algún rebusco, verdad? ¿No dejarían alguna raíz, verdad, para que siga floreciendo? Y sigue ahí, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Aquí la imagen es de un implacable juicio de Dios que queda en evidencia. ¿Por qué? Porque aunque hay ladrones que puedan robar, siempre dejarán algo atrás. Y no arrasarán absolutamente con todo, siempre se les quedará algo. Así también, aunque hay vendimiadores que puedan arrebatar los frutos, dejan racimos pequeños sin cosechar. Pero en el juicio de Dios sobre Edom sería un juicio completo. No quedaría nada de ese pueblo. Hasta el día de hoy desaparecieron, de hecho. Aquí aparece la perspicacia de Dios. Él escudriña a Esaú, penetra más allá de las murallas, más allá de las cuevas, más allá de la imagen exterior para llegar hasta el corazón. Hermanos amados, Dios no solamente ve lo que Edom hace, sino también lo que Edom piensa y ama. ¿Por qué? El orgullo puede engañar a otros y hasta nosotros mismos nos puede engañar, pero nunca va a engañar a Dios, porque Él ve la raíz de todo el pecado y el juicio viene, ¿verdad?, sobre los soberbios. Y dice que ese juicio también vendría en el versículo 7 por medio de la traición de sus aliados. Dice el versículo 7, hasta la frontera te hicieron llegar todos tus aliados, te engañaron, prevalecieron contra ti los que estaban en paz contigo, los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti. Hermanos, Edom había confiado en acuerdos políticos y en alianzas estratégicas. Irónicamente, esos mismos amigos serían quienes los empujarían hasta la ruina. Dios conocía de antemano esa traición y la iba a usar como instrumento de juicio, porque Él no solamente ve el presente, sino que ve el final desde el principio. Ahora yo te hago una pregunta, una aplicación bien interesante acá. ¿Cuántas veces has depositado tu confianza, verdad? Una confianza ciega en alguna amistad, en algún noviazgo, en algún pololeo, ¿verdad? En algún trabajo, y has terminado siendo traicionado hasta lo sumo, adolorido, ¿verdad? Dolido, ¿verdad? Devastado por causa de poner tu confianza en las personas antes que Dios. Hermanos, el profeta Jeremías es potente cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en el Señor. Porque el Señor quiere que confiemos en Él, hermanos amados, y que no pongamos nuestra confianza absoluta en las personas. Hay un periodo, hay una edad en que los adolescentes, ¿verdad? Sus amistades se vuelven su mundo, ¿verdad? Es como si fuera absolutamente, yo pasé por esa etapa, cuando mis amigos eran todo lo que estaba bien en la vida, ¿verdad? Y la casa, yo no quería nada con la familia, con la casa, hasta que un momento, ¿verdad?, sentí el dolor, ¿verdad?, de la decepción, de la traición, eso fue lo que le pasó a Esaú, o lo que le pasó a Edom en este caso, ¿verdad? Ellos habían hecho alianzas con pueblos, pero esos mismos amigos terminaron traicionándolo y colaborando para su destrucción. Y eso nos habla también del fin, de la sabiduría y de la fuerza de Edom. Mire lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Dice: no haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Hermanos, Temán era una ciudad de Edom famosa por tener mucha gente sabia, por haber mucha sabiduría, ¿verdad? Y Jeremías capítulo 49, versículo 7 lo dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de sus sabios, se corrompió su sabiduría. Hermanos, en ese sentido, Edom estaba muy ensoberbecido porque tenía también mucha sabiduría, pero Dios declara que va a eliminar la reputación y la fuerza de sus guerreros.
Por lo tanto, la perspicacia del Señor, la perspicacia divina también alcanza a los sabios y a los valientes. ¿Cuánta gente hoy día, hermanos amados, se cree intelectual en la sociedad? ¿Cuánta gente hoy día se cree muy sabio en esta sociedad, negando y burlándose de aquellos que tenemos fe, ¿verdad? Pero un día, hermanos amados, ellos también caerán. Y el Señor dirá, ¿se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Verdad? Se ha acabado el consejo de los sabios. De hecho, 1 Corintios también dice, ¿verdad?, que lo vil del mundo escogió Dios para humillar a los sabios de este mundo. Hermanos amados, pensemos en esto. Él conoce cuando la confianza de los hombres ya no está en Él, sino en sí mismos. Y en ese momento, su sabiduría se vuelve necedad. Hermanos, el siglo XXI, desde el siglo XX en realidad, ha sido el siglo de mayores avances de la humanidad, ¿verdad? Pero ¿no le parece paradójico que en el siglo donde más ha avanzado la humanidad en derechos, en tecnología, sea el siglo donde más gente se ha matado en la historia de la humanidad? ¿Sabe la primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Cuántos millones de personas, centenares de millones de personas murieron? Nunca había muerto tanta gente como cuando el hombre dijo, hemos logrado la sociedad ideal. Porque el hombre cuando se ensoberbece cae, hermanos amados. Hermano querido, no hay recurso humano que pueda sostenernos si Dios decide humillarnos. No hay recurso humano que pueda sostener una nación, ¿verdad? Que pueda sostener un país, que pueda sostener un hombre, ¿verdad? O a la humanidad si Dios decide humillarnos. La inteligencia y la fuerza son dones de Dios, no nuestra. Si somos fuertes en Dios. Si somos sabios es porque Dios nos ha hecho sabios. No son sustitutos de Dios. No confiamos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Sino que confiamos en el Señor. Mira una cosa, Edom fue despojado de todo lo que lo sostenía. De todo lo que lo sostenía. Le fue arrebatado a Edom. Sin embargo, Cristo en la cruz fue despojado voluntariamente. Él se despojó voluntariamente de todo por amor a nosotros. Mientras el reino de este mundo te dice, toma, adquiere, sé poderoso, sé fuerte, sé autosuficiente. Cristo dice, me despojo de todas estas cosas por amor a los demás. Para ir concluyendo, hermanos amados, quisiera aterrizar a nuestra contingencia el mensaje del profeta. Porque el mensaje de Abdías no solamente fue una advertencia para ese pueblo antiguo del cual ya no existen vestigios, sino hay un recordatorio eterno que sigue imperando en este mundo. Dios no pasa por alto la opresión, la injusticia ni la arrogancia contra su pueblo, porque Edom se levantó contra Israel, el pueblo de Dios del antiguo pacto. Edom pensó que su fuerza, que su astucia lo protegerían, pero Dios lo derribó. Esto también ocurre hoy día y se consumará en el día final, aunque no siempre veamos de inmediato el juicio de Dios sobre los soberbios, sobre los que menosprecian al pueblo de Dios. Dios sigue gobernando la historia. A veces juzga a los arrogantes en esta vida, ¿verdad? Otras veces el castigo espera hasta el gran día del Señor. Pero nadie quedará sin respuesta ante la justicia de Dios. Ningún hombre que se ha enaltecido en este mundo, ¿verdad? Y que se haya hecho de riquezas, ¿verdad? En desgracia, ¿verdad? En desmedro de otro, quedará impune delante del Señor. La palabra es clara, Él no tendrá por inocente al impío, ¿verdad? Ningún arrogante, ningún soberbio se quedará sin el castigo merecido. ¿Sabes por qué? Porque el juicio es inevitable. El juicio es inevitable y debemos recordarnos porque poco se habla de esto en los púlpitos de hoy en día. Hay un día, dice la palabra, en el que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Aunque no siempre, hermanos amados, el juicio es inevitable. El mundo intenta evitar el pensamiento del juicio final. Escapa, ¿verdad? No quieres pensar que tenga que rendir cuentas un día a un ser superior. Prefiere hablar de progreso, ¿verdad? De derechos, de proyectos, pero no habla de rendir cuentas, ¿verdad? No habla de tener que hacerse responsable por sus actos. La sociedad no habla de esas cosas. Sin embargo, Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No habrá escapatoria, no habrá argumento que valga, ¿verdad? Todos rendiremos cuentas ante el Señor, porque ese juicio, hermanos amados, lo va a llevar a cabo Cristo mismo.
¿verdad? Cristo mismo va a llevar a cabo ese juicio a quien Dios lo exaltó hasta lo sumo por haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hoy día Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando el día en que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en ese día veremos que Cristo no solamente es el Cordero inmolado, sino también un león que ruge con poder sobre las naciones. Y Cristo también es santo, cuya pureza revela la maldad de los soberbios, ¿verdad? Ahí la santidad de Cristo pondrá en evidencia la arrogancia de las naciones. Cristo es omnisciente y por lo tanto conoce lo más profundo de cada corazón. Y todo será revelado frente al trono de Cristo. Cristo también es justo, por lo tanto no dejará sin castigo a ningún culpable, a nadie, ¿verdad? Aquellas personas, dice la palabra, que no tuvieran su nombre escrito en el libro de la vida, caerán en la condenación. Cristo es Rey eterno, ante el cual toda rodilla se doblará, ¿verdad? O por amor, ¿verdad? O a regañadientes, pero toda rodilla se doblará ante el Cordero y reconocerán al que traspasaron. Amada iglesia, la reflexión final de este sermón es el siguiente: si Edom cayó por su soberbia, nosotros debemos huir de toda altivez. Si Edom cayó por su arrogancia, nosotros debemos huir de la arrogancia, hermanos amados. El orgullo es una fortaleza hueca, ¿verdad? Que tarde o temprano se derrumba. Hermano amado, no confiemos en nuestras fuerzas, en nuestros logros o nuestras posiciones. Aprendamos de Cristo que siendo Señor se hizo siervo, ¿verdad? Que nuestro refugio esté en la roca eterna, hermanos amados, no en las rocas engañosas de la autosuficiencia en las que habita Edom, en las que habitaba Edom. Piensa en algo. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Hablando de sí mismo, que el varón prudente era aquel que construía su casa sobre la roca. Y él dijo, yo soy esa roca. Él hizo notar que él es la roca, ¿verdad? Y la roca, ¿verdad? Y aunque nosotros pudiésemos construir como Edom una gran fortaleza en un roquerío, ¿verdad? Igual puede caer. Pero la roca sobre la cual está fundada la iglesia no cae nunca. Cristo no cae. El que está fundado sobre la roca de Cristo, hermano, no va a perecer jamás. Todos los que están en Cristo, hermanos amados, cuando vengan el día del juicio, escucharán la voz del Cordero diciendo, entrad, benditos de mi Padre, porque he preparado morada para ustedes. Hermanos, nuestro refugio está en la roca eterna, el cual es Cristo, en esa peña de Horeb, de la cual brotan ríos manantiales de agua viva. No están en las rocas engañosas de este mundo autosuficiente. ¿En qué áreas de tu vida estás confiando más en ti mismo que en Cristo? Hermanos, ¿has cultivado una actitud de humildad o una actitud de autosuficiencia? Porque si hoy estuviera frente a ti Cristo juzgando, ¿sobre qué fundamento estaría tu seguridad? ¿Podrías decir, mi seguridad ha estado en ti, Señor Jesús? Hermano, recuerda que el reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y Salvador debe ser un reflejo del corazón que se humilla ante Él y no un amuleto, ¿verdad?, que permite vivir la vida con arrogancias, porque a veces pensamos en una gracia barata, ¿verdad?, en una gracia que porque estoy en Cristo puedo hacer lo que quiera, total estoy en la gracia. No es así, hermanos amados. Cristo no es un amuleto, ¿verdad? Cristo, hermanos amados, es Señor y Salvador. Así pues, estemos firmes en Cristo. Estemos firmes en Cristo, porque el Dios que derribó a Edom sigue siendo el mismo. Que cuando el día del juicio llegue, podamos estar de pie no por nuestra justicia, sino cubiertos por la justicia de Cristo. Y que cada día podamos bajarnos de nuestra torre de Babel, ¿verdad? De nuestra montaña de soberbia y podamos humillarnos ante el Señor. Este es el primer sermón de 3 que vamos a ver respecto del profeta Abdías. Solideo, gloria, pongámonos de pie y oremos al Señor, hermano.